Filiaciones 4. La universidad. Educar al hijo. La universidad es un orden para la educación superior que, en su memoria más profunda, aún conserva su origen histórico medieval, figura del ancestro. En nuestro país coexistieron el programa educativo tradicional con el actual burocrático moderno. Por tradicional entiendo toda práctica humana cuya finalidad es la transmisión, es decir, educar al hijo. Hay algo de valor que una generación entrega a la siguiente. La universidad moderna escribió su programa burocrático sobre el tradicional. El programa tradicional educa al hijo, el burocrático moderno educa al ciudadano. Mucho del sufrimiento que aquella forma de vida generaba obedecía precisamente a este palincesto, como si se produciría si quisiéramos correr una Mac con Windows. También hace sufrir la distancia que existe entre cómo se vive y cómo debe vivirse, el plan y su aplicación. Veamos primero el programa tradicional, Educar al Hijo, en sus 8 principales características. Número 1. Envío y continuidad. Los padres enviaban a sus hijos e hijas a la universidad. La institución universitaria completaría la educación comenzada en la familia y en las escuelas y colegios a los que los padres mandaban a sus hijos. Es decir, entre la educación superior y la educación anterior por familia y comunidad, se presuponía una continuidad, no tanto temática, sino principalmente normativa. No se buscaba reemplazar, eliminar, ni destituir el orden familiar y comunitario. Segunda característica, autoridad y jerarquía. Poder y autoridad no eran lo mismo. Los modernos buscaron su confusión con fines políticos. Si la potestas, el poder, otorga a quien la ostenta la exigencia de acatamiento de quien sufre su ejercicio, la autoridad es una investidura que otorga el recipiente, no nos la damos nosotros mismos. La autoridad la concedemos a quien aumenta nuestro ser, a quien nos hace crecer, mejorar o prosperar. Es lo que indica el prefijo au, presente también en auge y autor. El autor no es el creador, sino simplemente quien hace que algo crezca. Así, la jerarquía en el aula, evidenciada en tantas instancias en las que mandamos sobre los alumnos, revisión de la asistencia, sílabus y elecciones temáticas, exámenes y evaluaciones, actividades válidas para el programa académico, calificaciones, etcétera, etcétera, solo la sostiene la autoridad. También en la aparente sencillez de la vida doméstica, nuestros padres tenían autoridad. En cambio, el resultado de la contienda electoral puede dar poder a quien vence. La autoridad está por verse. Tercera característica, profesión. La educación nos encaminaría hacia los votos profesionales en vista de un nuevo envío, ahora de vuelta a la sociedad. Aún hoy, profesión es una palabra que conserva algo de sus connotaciones religiosas. La ceremonia del anillo para despedir a los estudiantes de Derecho, por ejemplo, procede de la investidura eclesial o la promesa del sí matrimonial. Un juramento que compromete hoy un tiempo futuro, enlazando lo invisible con lo visible, el corazón con lo público. El prefijo pro significa este movimiento hacia adelante. La autorización a ejercer la profesión inviste con una identidad profesional,
una persona pública que no ha de confundirse con la privada. El juez juzga en el estrado, no a sus amigos. El catedrático dicta a sus estudiantes, no al vecino. La psicóloga analiza al cliente, no a su hija. Los diplomas en las oficinas médicas, por ejemplo, exponen la autorización, el envío y la procedencia. Acreditan la autoridad que se ejercerá sobre nuestro cuerpo. El médico no es ni un colega ni un adversario, sino una autoridad, porque nos mejora. Si su fin profesional es la facturación y cree autorizarse por lujos, autos o entrevistas en la televisión, o peor aún nos daña, sin importar su mucho saber y poder, le restamos autoridad. Cuarta característica, uno y muchos. El uno en la universidad no es cuantitativo, sino cualitativo. La unidad de la que hablamos es la de un ente que no admite división. Unidad que se alcanza haciendo de muchos uno mediante la concordia y el amor supernatural, esto es, no dependiente de lazos naturales. Platón en El Político define la política como la capacidad de hacer de muchos uno mediante el arte del tejido. Ensamblar y unir las vidas por medio de la concordia y la amistad, realizando el más excelente y magnífico de todos los tejidos. Cierro la cita. La universidad es un nosotros transnacional que toma cuerpo localmente. Quinto, tradición y transmisión. La educación es una transmisión en un tiempo humano sucesivo. Una generación transmite a otra una autoridad, un saber, una forma de vida que ha de ponerse al servicio de la comunidad para su perfeccionamiento, continuidad y perdurabilidad en el tiempo. Platón acude a la metáfora de la colmena, tan meditada por los antiguos. Cuando alguien se forma solo, dice, y no debe a nadie su crianza, es justo que tampoco se preocupe de reintegrar el importe de ella. Cierro la cita. República 7, 520b. Él sabía muy bien cuánto debía a su madre. Dado que somos hijos, el pasado siempre nos ha dejado un legado. Nuestra relación con él queda a nuestro libre albedrío, pero a todos impondrá tareas de expiación y reparación. No hay abolición posible. Cada uno trabajará para sí mismo y para la comunidad en la región de lo posible, hasta que, llegado el tiempo, transferirá riquezas y responsabilidades. La admisión de unos a la vida profesional, por ejemplo, va relevando a otros de las cargas públicas. A los graduados, advertía Platón y cito, tenéis que ir bajando uno tras otro a la vivienda de los demás y acostumbraros a ver en la oscuridad. Cierro la cita. Sexta característica del programa tradicional, dar y recibir. El extenso tiempo y la multiplicidad de prácticas de esa forma de vida que cobija la universidad es garante de la ley moral cósmica, logos, de que a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Lucas 12, 48. O, como advierte Platón en un marco educativo, cito, habrá que obligarles con palabras razonables a que se cuiden de los demás y les protejan. Cierro la cita. República 7, 520a.
Por eso el compás moral interno difícilmente se confunde. Hablando un día con mis jóvenes estudiantes sobre su idea de éxito y fama a la luz de las figuras mediáticas de moda, Daddy Yankee, Calle 13, Marc Anthony, J-Lo, me propusieron de manera casi unánime al comediante Rubén Arrieta, es decir, una ínclita fama. 7. Arriba y cualidad. La educación superior supone un arriba y el universo cualitativo de la apreciación social. Arriba está la riqueza inmensa del saber y los esfuerzos que heredamos de las generaciones precedentes. También siempre habrá arriba cursos de mayor prestigio, complejidad o especialidad, nombres más distinguidos, diplomas más estimados, curules de mayor autoridad institucional, comunitaria y política. A nuestro libre albedrío queda cómo nos relacionamos con ese arriba. Cuando hace unos pocos años, se abrió un concurso para dar nombre a los nuevos anfiteatros, la contienda desatada por las nominaciones fue tal que la administración decidió a favor del orden numérico. Anfiteatro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evidencia de lo mal que soporta nuestra actualidad arribas cualitativos. Victoria importante de la oclocracia, el poder de la multitud o de la masa. Enemiga siempre de instituciones cuyo fin principal sea cualificar, diferenciar, distinguir. Octava característica, procesión y procedencia. En la perenne búsqueda humana de identidad, ¿quién soy?, la universidad nos regala una identidad profesional y un lugar en la procesión. Cierto que están nuestros esfuerzos, pero los beneficios de aquella forma de vida y la que ella hará posible no son simétricos. El diploma en la pared es al modo de un acta de nacimiento que responde la pregunta por la procedencia de la persona pública que encarnamos. El prefijo pro nos indica avanzar hacia adelante en una temporalidad sucesiva. Profesión, procesión, procedencia. De ahí las procesiones, la del togado y colorido claustro, la de los graduandos el día de la graduación, celebración de la procedencia. Todas estas características colaboran para dar a la universidad su doble valor individual social, la cualificación individualizadora del hijo para auxilio de la comunidad. Veamos ahora el programa moderno, Educar al Ciudadano. Muchos de los elementos del programa tradicional reaparecen en el moderno, pero redefinidos, gastados o invertidos. Jerárquicamente ahora tiene primacía la economía. La modernización de la universidad, esto es, cito, la institucionalización de la acción económica y administrativa con arreglo a fines racionales, cierro la cita, esto es Habermas siguiendo a Weber, requirió de una burocracia que diligenciara esos fines racionales estatales, inscribiéndolos en papel, esto es, en documentos con peso jurídico descendente para regir y gobernar el funcionamiento de la institución educativa. Por ello, en la jerarquía institucional ascendieron los administradores en detrimento del claustro, supeditado ahora a los planes racionales diseñados por sus administradores, ejecutores
de los proyectos del poderoso binomio Estado-Economía. El nuevo principio del programa educativo sería el económico. A la universidad le compete el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es, producir futuros recursos humanos para el Estado. Heidegger advertía que ya en este lenguaje estaba la bomba atómica. El programa académico se guiaría por las necesidades de la economía, es decir, por las demandas de los racionales planes económicos del Estado. El saber habría de ajustarse al mundo laboral y al incremento de la productividad. Dado que el dogma moderno es el devenir como progreso, la idea de que la totalidad avanza perfectivamente, estos desarrollos se imponen como necesarios y autoevidentes. Para la operación del programa habrá que creer que progresamos. Foucault añade que el programa institucional moderno reprodujo el modelo de la máquina en la fábrica. De ahí el nuevo lenguaje institucional: funcionamiento, fabricación, mecanismos, dispositivos, estandarización, inspección, supervisión. Escuelas, cárceles, hospitales, burocracias se ajustarían a este programa impersonal en el que el sujeto sirve a la máquina. Ya Chaplin, en Modern Times, 1936, había descrito con genialidad profética la hegemonía de la mecánica. Desde el binomio Estado-Economía podemos ver claramente la lógica del nuevo panorama sociológico que resumo en 8 vértices. Dado que la universidad ha de servir a la economía y esta manda sobre el aparato estatal, las contiendas electorales impactarán la jerarquía. Cada contienda renueva la administración para dar paso a aquellos afines al programa educativo del partido vencedor. Solo el bando perdedor acusa esta lógica como irregular. Va llegando el día en que esta lógica afectará todas las contrataciones. Número 2. Las becas federales, separadas de los méritos académicos, se convirtieron en una necesidad para sufragar el funcionamiento democrático de la universidad, independientemente del deseo, ideología o capacidad de los padres. Tercero, dada la centralidad del trabajo remunerado, muchos estudiantes se acogieron a la doble jornada, estudio-trabajo, para sostener este nuevo diseño en el que prevalecen los valores económicos. No es que no tengan valores, es que prevalecen los económicos. Corriendo, salían de clases, tras ese trabajo que les permitiría pagar el auto que les daba libertad de movimiento, comprometiéndoles la vida. Leer una fotocopia mejor que comprar un libro. Por razones económicas y de aprobación social, escogían profesión, intereses, temas de investigación, temas de tesis, destino. 4. La ciencia sí, psicólogos, consejeros, orientadores, acompañarían a los estudiantes en su ajuste y buen funcionamiento institucional, obrando en ocasiones como defensores de los estudiantes frente a los profesores. 5. Para las fuerzas productivas excedentes, siempre está abierta la emigración. Por eso, en muchas ocasiones escuché a alguno de mis estudiantes extemporáneamente exclamar: allá afuera también está mala la cosa, sin que nadie le hubiese preguntado. Por esta primacía de la economía,
sobre todos los demás valores posibles del complejo universo humano, muchos colegas de ideología independentista, partidarios de la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos, no veían ninguna irregularidad moral en su orgullo de que sus hijos se hubiesen ido a universidades en los estados, sin pasar por las nuestras. Sexto, el caos periódico en la institución, el paso histórico de periodos de orden a otros de caos, es parte del entrenamiento de los ciudadanos y trabajadores del Estado Economía. Es costo eficiente. 7. La estandarización de procedimientos, contenidos y personas fue auspiciando el avance de la oclocracia, es decir, la masificación. Pero también podía verse en la monotonía del gris de los diseños modernistas, en la proletarización homologadora de vestido y comida, máquinas de expendio de alimentos y fast foods como alimentación, en la propuesta de un no docente para el decanato, todos elementos consecuentes con la primacía axiomática de la economía. Y octavo, el avance actual de la tecnoburocracia propiciada por el virus no altera en lo sustancial este diseño, más bien lo radicaliza. Es el paso de la administración presencial a la virtual. Chaplin, con su sardónico humor, expone el programa mecánico moderno, cuya finalidad es la economía implementada por el programa estatal. Añadimos que en nuestra experiencia como docente, gran parte del sufrimiento profesional de unos y del perpetuo incumplimiento de esa administración con arreglo a fines racionales que pedían Weber y Habermas, obedece al palincesto de ambos programas. El programa moderno, superpuesto al tradicional, puede acudir a él cuando le es útil y conveniente, pero no puede impedir que éste se cuele sin ser invitado, abriendo un campo de expectativas que se verán frustradas e hijos que se sentirán huérfanos. Mucho de lo que llamamos locura institucional es la confusión, quizá inevitable y hasta tragicómica, de ambos programas. Porque nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Mateo 6:24. Pero siempre habrá quien quiera correr una Mac con Windows, arquitectos que diseñan casas de familia como si fuera un Capitolio, o quien le imponga al juego de dominós el estrés del ajedrez. Más allá de planes y programas para la administración racional del mundo, concluyo con una experiencia compartida con mis jóvenes estudiantes después del huracán María. El huracán María y el deseo de la universidad. A mis jóvenes estudiantes, el huracán les ayudó a salir de la minoría de edad como un terrible reloj despertador. Cuando pasaba la asistencia, dolidos, escuchaban los nombres de los que no regresaron, como si de deserción se tratara. Alguno me informaba paradero y destino, casi siempre Orlando, Florida. El regreso a la universidad puso a prueba nuestro orgullo. Ni el desastre de la infraestructura,
ni la ruina institucional ya histórica, ni la pobre merienda que llevaban para pasar el día, ni los relevos de autos que habían tenido que hacer para presentarse allí, les impedían ocupar su silla debajo de una carpa con lápiz y libreta en mano, fingiendo elegante normalidad, para que yo siguiera con los filosóficos temas de los cursos que me asignaban en la universidad. Entre lectura, reflexión y palabra, espantábamos las abejas que erraban sedientas y desorientadas en torno nuestro. Las autoridades universitarias decidieron recomenzar el semestre sin luz ni agua, ni acondicionadores de aire para los edificios enfermos, ni ascensores. Do it yourself. Ellos agradecían esa decisión que yo protestaba. A todas partes llevábamos un survival kit alimentario, los zapatos menos académicos, tiza, papel, lápiz, agua y una lata de salchichas. También reactivamos prácticas educativas que ya habíamos abandonado. Tuve una sesión dedicada a contar las experiencias. Los que peor la pasaron, sé que no hablaron. Guardaban grave silencio escuchando a sus colegas, pero agradecieron que se hablara del histórico evento. Tampoco hablaron algunos que con sus plantas eléctricas y encierros suburbanos me confesaron privadamente que casi ni se habían enterado de lo que contaban sus colegas. Todos me agradecieron la académica conversación. Como es frecuente en la desgracia, felizmente, la experiencia incrementó los prestigios de sus familias. Abrir una salida a la autorreferencialidad es siempre el mejor analgésico. Ellos me daban diariamente esa lección. Por eso, en vez de pena y conmiseración, les mandé en auxilio de los sufrimientos ajenos. Les requerí un informe escrito sobre alguna práctica de ayuda al prójimo, certificada por alguna autoridad del país, como uno de los requisitos de la clase. La resistencia inicial. No conozco a nadie, no sé qué hacer, mi casa está sin techo. Madre se fue a buscar trabajo en los estados y me quedé a cargo de mis hermanos. Los abuelos dependen de mí, estoy a pie, etcétera, 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 fue poco a poco borrándose. Cuando se venció el tiempo para la entrega del informe, unánimes me agradecieron que les hubiese obligado a salir del caparazón un rato. Muchos no podían creer lo que vieron sus ojos forzados ahora a la observación y participación distantes del científico. Especialmente la diversidad de formas con las que los seres humanos nos acercamos al dolor, la pérdida, la incertidumbre. En algunos se reveló un talento que la rutina escolar no les había dejado ver. En la mirada de mis jóvenes estudiantes, en sus voluntarias iniciativas para buscar soluciones, en la devoción con la que me animaban a seguir con la clase, seguro más ininteligible que nunca, en su pobreza material y en la lata de salchichas, vi la urgencia de sostener esa amenazada forma de vida que les regala un sitio en esta santa casa y les promete un porvenir. Al principio tuve que fingir la fe que me pedían, pero haciendo de tripas corazones me sobrepuse. Triunfamos. Concluimos el intenso semestre exitosamente. Fueron mis estudiantes, independientemente de los éxitos y fracasos de los planes y programas racionales, los que me permitieron entender la dedicatoria del emperador Justiniano a su manual de derecho, a la juventud
deseosa de leyes.